¿Cuánto tiempo permanecen las almas en el purgatorio? ¿La confesión es necesaria para la salvación? ¿Es válida si desconfías de algunos sacerdotes? ¿Cómo las indulgencias pueden ayudar en la purificación de las almas? Vamos a explorar estas cuestiones. Imaginen el purgatorio como un proceso de limpieza, como cuando se purifica el oro con fuego. Este fuego, aunque duele, quema lo malo, preparándonos para la gloria del cielo. El catecismo explica que el purgatorio es una última purificación para quienes amaron a Dios en vida. Es un lugar de cambio donde lo imperfecto del alma se sana y se prepara para estar con Dios para siempre. Es clave recordar que el purgatorio no es el final, sino una preparación para la alegría eterna del cielo. Una pregunta muy común sobre el purgatorio es: ¿cuánto tiempo se queda un alma ahí? La respuesta es que el tiempo, como lo conocemos aquí, no funciona igual en el purgatorio. No se mide en días, meses o años, sino en términos de cuánto se purifica el alma. Pensemos en el purgatorio como un hospital para el alma donde se curan las heridas del pecado. El tiempo que un enfermo está en el hospital no depende de un calendario, sino de cómo se recupera. Igual pasa en el purgatorio. La duración depende de cuánto necesite el alma purificarse y acercarse a Dios. Aunque no entendamos cómo funciona el tiempo en el purgatorio, sabemos que es un tiempo de gracia y misericordia. Es un tiempo para que el alma ame más a Dios y se prepare para estar con Él cara a cara. La Iglesia ofrece varias maneras de ayudarnos a acortar el proceso del purgatorio, y una de las más poderosas es la confesión. La confesión, también conocida como el sacramento de la reconciliación, es un regalo increíble de la misericordia de Dios. A través de este sacramento, Dios, en su infinita bondad, nos perdona nuestros pecados y nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Imaginen la confesión como un lugar donde lavamos nuestra alma del pecado, usando la sangre de Cristo. Cuando confesamos nuestros pecados, reconocemos que necesitamos la misericordia de Dios y que queremos volver a Él. Confesarse no es solo decir nuestros pecados, es un encuentro personal con Jesús que está presente a través del sacerdote. Es un momento de sanación profunda, donde las heridas del pecado se curan y recibimos la gracia para vivir de una manera nueva. La Iglesia tiene la autoridad para perdonar los pecados, porque Jesús mismo se la dio. En el Evangelio de Juan, después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Estas palabras son muy importantes. Jesús, el Hijo de Dios, dio a sus apóstoles y a través de ellos a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados en su nombre. Este poder se ha transmitido de generación en generación, lo que significa que la Iglesia de hoy tiene la misma autoridad que los primeros apóstoles. Es importante recordar que el sacerdote no perdona por su propia cuenta. Él actúa como un instrumento de Cristo, como un canal para que la misericordia y el perdón de Dios lleguen a nosotros. Cuando nos confesamos, no estamos hablando con un hombre cualquiera, sino con Cristo mismo, que nos ofrece su amor y perdón sin condiciones. La Iglesia Católica enseña que la confesión es necesaria para la salvación cuando se ha cometido un pecado mortal. Un pecado mortal es un pecado grave que rompe nuestra relación con Dios y nos aleja de su amor. Estos pecados debemos confesarlos lo más pronto posible, apegándonos al sacramento de la reconciliación. Si alguien está en peligro de muerte
y no puede confesarse. Un acto de contrición perfecta, es decir, un arrepentimiento verdadero por nuestros pecados y el deseo de que Dios nos perdone, puede ser suficiente para la salvación. Y es importante recordar que no debemos ser nosotros, por sí solos, los que determinemos si estamos en pecado mortal. Por eso la confesión ante un sacerdote es necesaria para no engañarnos al pensar que estamos correctamente en gracia de Dios. La confesión regular es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones, acercarnos más a Dios y recibir la gracia para vivir con mayor santidad. La Iglesia nos indica que por lo menos una vez al año debemos realizar una confesión, pero se recomienda incluso una confesión mensual si queremos desarrollar nuestras virtudes. Algunos se preguntan cómo los sacerdotes, que son personas como nosotros, con defectos, imperfecciones y pecados, pueden administrar el perdón de Dios. Los sacerdotes son hombres que han respondido al llamado de Dios, pero que aún enfrentan tentaciones y debilidades humanas. Pero es importante recordar que la Iglesia Católica no dice que los sacerdotes sean perfectos. La eficacia de los sacramentos no depende de la santidad del sacerdote, sino de la gracia de Dios que actúa a través de él. Dios elige instrumentos imperfectos para llevar a cabo su obra. Incluso los apóstoles eran imperfectos. Esto nos recuerda que su gracia es suficiente, incluso en nuestra debilidad. La próxima vez que se confiesen, recuerden que no se están confesando ante un hombre, es Jesús mismo que está presente en la persona del sacerdote, listo para ofrecerles su misericordia y perdón. Además de la confesión, la Iglesia Católica ofrece las indulgencias como una forma de ayudar a las almas del purgatorio. Una indulgencia es como un perdón ante Dios del castigo temporal que merecemos por nuestros pecados, incluso cuando ya hemos sido perdonados. Imaginemos que el pecado deja una mancha en nuestra alma, y aunque la confesión limpia la mancha, puede quedar una marca o cicatriz. Esta marca representa el castigo temporal que podríamos tener que purificar en el purgatorio. Las indulgencias son como un bálsamo que cura estas cicatrices, alivia el dolor y acelera el proceso de curación. La Iglesia, como la encargada de los tesoros de la misericordia de Cristo, tiene el poder de conceder indulgencias bajo ciertas condiciones. Una indulgencia plenaria, como su nombre lo dice, perdona completamente el castigo temporal que merecemos por nuestros pecados. Para obtener una indulgencia plenaria hay que cumplir ciertas condiciones. 1. Estar en estado de gracia, lo que se obtiene después de la confesión y recibir la Sagrada Comunión. 2. Tener la intención de obtener la indulgencia. 3. Realizar la obra que la Iglesia pide, como es rezar ciertas oraciones, visitar un lugar sagrado o hacer una obra de caridad. 4. Rechazar cualquier apego al pecado. Las indulgencias plenarias no son un pase libre al cielo ni una forma de comprar el perdón de Dios. Son un acto de amor y devoción, una forma de colaborar con la gracia de Dios para purificarnos del pecado y ser más santos. Una de las prácticas más hermosas de la Iglesia Católica es aplicar indulgencias a las almas del purgatorio. La Iglesia nos asegura que nuestras ofrendas espirituales pueden aliviar el sufrimiento de las almas del purgatorio. Imaginemos nuestras oraciones e indulgencias como gotas de agua refrescante para las almas sedientas. Cada acto de amor y sacrificio puede purificar y consolar a quienes esperan ver a Dios. Oremos que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.